Muy bien, como ustedes ya saben, hermanos, la semana pasada empezamos una serie nueva, hablando, o mejor dicho, una serie denominada Una Iglesia Poderosa. Y queremos en esta serie estudiar el libro de los Hechos para poder descubrir o redescubrir, para poder mirar en el libro de los Hechos la historia de la iglesia primera, ver los principios, los patrones, las marcas de una iglesia poderosa. Algo que decíamos la semana pasada es que, siendo honestos, tenemos que reconocer que aún a pesar de los adelantos tecnológicos y de todas las bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de estos siglos hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, la iglesia estamos todavía bastante lejos de poder, de alguna manera, estar a la altura, tal vez llamémoslo así, o tener la misma dinámica, la misma vivencia, por supuesto, salvando las diferencias culturales de la iglesia del primer siglo. Una iglesia sencilla, una iglesia de estructura bastante simple, pero vivaz, fervorosa, animosa, vibrante, que realmente puso al mundo de cabeza y que llenó con el Evangelio de Cristo casi la totalidad del mundo conocido en esa época. Entonces, haremos bien en escudriñar la palabra del Señor para poder ver qué principios podemos aplicar en nuestras vidas como iglesia, como Misión Bíblica Bautista Dulos, y poder ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Algo que nosotros no queremos hacer es imitar lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Nos queda clarísimo y entendemos que cada iglesia Dios trata de una manera particular con cada iglesia. Entonces no queremos ni imitar a ninguna otra iglesia, ni tampoco queremos hacer juicios de valor sobre ninguna otra iglesia cristiana evangélica ortodoxa, sino queremos simplemente buscar nuestra propia identidad, la cual vamos a encontrar en la palabra del Señor, y hacia allí queremos de ir. Entonces, una de las cosas que venimos preguntándonos desde que empezó este tiempo de pandemia es: Señor, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el camino que tienes para nosotros? Y bueno, estamos tratando de descubrirlo, de entenderlo, de tenerlo claro. Así que la semana pasada empezamos en el capítulo número 1, y una de las cosas que vimos era la importancia de la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y si bien es cierto, la iglesia en ese momento todavía no había nacido por sí misma, ya teníamos un grupo de creyentes reunidos y las últimas instrucciones del Señor Jesús antes de su ascensión, y ahí podemos reconocer estos tres principios. El día de hoy ya vamos a ver en el capítulo número 2 el nacimiento de la iglesia ahí en Pentecostés. Y quiero aclarar solamente que, si bien es cierto, vamos a estudiar todo el capítulo 2, usted sabrá, el capítulo 2 es bastante extenso, pero la parte que corresponde a la predicación de Pedro no vamos a mirarla en detalle. ¿Por qué? Porque la predicación de Pedro en Hechos 2 ya la hemos estudiado. Si tú estás conectado y no vives bajo una piedra, hermano, sabes y te has dado cuenta que la predicación de Pedro ya la estudiamos hace varias semanas atrás, cuando estábamos en esta serie Sermones que cambiaron vidas, ¿verdad? Creo que fue uno de los primeros sermones que cambiaron vidas que estudiamos, el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver algunas cosas, pero no vamos a estudiarlo en detalle porque ya lo hicimos. Vamos a centrarnos más en el contexto de todo ese capítulo y lo que sucede antes y después de este famoso sermón de Pedro allí en Pentecostés. Acompáñame entonces, hermano, a la palabra del Señor y vamos pues a mirar lo que las escrituras tienen que enseñarnos en esta tarde, ¿sí? Vamos a ver, lo primero que vamos a ver, perdón, vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? Así que por favor, acompáñame, querido hermano, a el texto de Hechos capítulo número 2, versículo número 1. Vamos a leer. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estoy leyendo por si acaso la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas, por si te parece un poco diferente a tu versión, que es la Reina Valera normalmente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó, y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos cada uno de nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vamos un momento, hermanos, a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio que dejaste, Señor, registrado del nacimiento de la iglesia local, de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, en la iglesia local de Jerusalén. Gracias, Señor, por esta iglesia, cómo la utilizaste, y a todos tus siervos, los apóstoles, los pastores y los hermanos que en su tiempo, Señor, fueron utilizados por ti para extender el evangelio. Y gracias a ellos, Señor, el cristianismo salió de Jerusalén y se extendió a muchas otras naciones. Señor, lo que nos ha tocado vivir a nosotros ahora, las iglesias locales a lo largo y ancho de este mundo, en particular nuestra iglesia, te pedimos que nos bendigas, nos edifiques, nos ayudes, nos animes, nos motives, nos fortalezcas para hacer lo que nos toca hacer, Señor, en ese tiempo que tú nos has dado para vivir. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar entonces esta sección. No he leído todo el capítulo 2 porque vamos a ir avanzando de a pocos, ¿sí? Entonces, para que podamos tener claro lo que estamos empezando, hemos empezado a leer esos primeros versículos. Y lo primero que quiero que podamos recordar es lo siguiente, hermanos. Una iglesia sana, que es justamente lo que estamos tratando de encontrar, los principios que hacen una iglesia saludable. Una iglesia sana, hermanos, es una iglesia poderosa en la oración, poderosa en el servicio, en el ministerio, es una iglesia activa, poderosa en el evangelismo, es una iglesia que está constantemente anunciando a Cristo Jesús a las naciones. Es una iglesia poderosa en el discipulado, es decir, que estamos constantemente entrenando a los nuevos creyentes, no los dejamos al aire, ni tampoco los nuevos creyentes se quedan en el aire, sino que constantemente están buscando ser discipulados. Y es una iglesia poderosa en el amor a su prójimo. ¿Sí? Somos activos no solamente en el ministerio, pero también en el servicio al mundo que nos rodea, la comunidad que nos rodea. Una iglesia saludable, hermanos, lo va a mostrar su salud a través de los frutos. ¿Sí? Si tú ves un niño y lo ves, mi hermano, mi hermana, todo amarillento, ahí desanimado, cabizbajo, flaquito, con un tamaño pues menos que lo estándar para su edad. Entonces tú vas a darte cuenta inmediatamente, no sabrás diagnosticar la enfermedad que tiene, pero definitivamente tú con solo verle vas a decirle, este niño no está bien. Este niño le pasa algo, no está bien alimentado, tiene anemia o tal vez que otra cosa peor, pero este niño no es sano. Pero si tú ves a un niño correr, saltar, gritar, con sus cachetes ahí rosaditos, gordito, saltando, jugando, riéndose, haciendo escándalo, ¿verdad? Y tú vas a darte cuenta, ese niño está sano, ¿no? Ese niño está ya demasiado sano. Está sano, es saludable, está creciendo, tiene un buen tamaño, tiene un buen peso, tiene una buena actitud, un buen ánimo. Entonces, ¿por qué? Pues por los frutos, las marcas, las evidencias externas nos muestran la salud de una persona. Y lo mismo es con un animal, con una planta, con la iglesia. ¿Sí? Por la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia que lo va a mostrar a través de sus frutos. La salud de una iglesia no se puede forzar. Así como no se puede forzar un árbol a dar frutos cuando no es su tiempo, de la misma manera no se puede una iglesia forzar a dar frutos. Una iglesia saludable va a evangelizar, una iglesia saludable va a entrenar discípulos, ¿sí? No queremos enfocarnos entonces en forzar a la iglesia que haga algo que no está capacitada para hacer o no está lista para poder hacer. Más bien queremos orar porque una iglesia sea saludable, porque cuando la iglesia se encuentre saludable, la iglesia va a evangelizar, la iglesia va a discipular, la iglesia va a orar. Entonces, hermanos, una de las cosas que anhelamos para nuestra iglesia es ser eso, una iglesia saludable, y que por ende no tenemos que forzarle a nadie a que se discipule, a que se bautice, a que ore, a que congregue, a que evangelice, a que discipule a otros, porque al ser una iglesia saludable es algo que vamos a hacer, que sale, que brota de manera natural de entre nosotros.
el manual perfecto entonces para esto, para nuestra eclesiología, es la palabra de Dios. Allí vamos a ver, hermanos, qué es para Dios la iglesia. Y ese es justamente uno de los deseos y de las razones por las cuales empezamos este estudio, porque queremos ver qué es lo que para Dios significa la iglesia, cómo concibe Dios la iglesia, porque queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, hermanos. Una eclesiología sana es la base de una iglesia saludable, es decir, tener claro lo que Dios quiere de la iglesia. No podemos imitar a una iglesia ni queremos hacerlo, hermanos, sino queremos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Si podemos ordenar o clasificar o esbosquejar el texto que vamos a estudiar en esta tarde, Hechos capítulo 2, podríamos dividirlo en 3 secciones y decir 3 cosas, hermano. En primer lugar, que una iglesia poderosa requiere, necesita y valora la presencia del Espíritu Santo. Eso lo vemos en los 13 primeros versículos, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre los primeros creyentes, los 120 que estaban ahí orando. Luego, una iglesia poderosa requiere de una predicación cristocéntrica, una predicación poderosa. Versos 14 al 41, ya te he dicho que en este punto no vamos a estudiar en detalle el sermón de Pedro porque ya lo hemos hecho anteriormente, y si te las perdiste, yo te animo a que vayas al canal de YouTube de la iglesia. Ahí está, cuando hablamos de sermones que cambiaron vidas, puedes ir a las primeras sesiones, escuchar el texto nuevamente, la predicación nuevamente, y ahí vas a enterarte cuando estudiamos el sermón de Pedro. Y por último, una iglesia poderosa evidencia una comunión basada en el amor. ¿Sí? Evidencia esa salud por medio de los frutos de amor, frutos de comunión entre los creyentes. Primero, ya hemos leído este primer texto, la primera parte, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre la iglesia, y tenemos algunas cosas que decir con respecto a esto. En primer lugar, ya lo había mencionado la semana pasada, pero vamos a volver a recalcarlo, ¿sí? La fiesta de Pentecostés era una de las fiestas judías que se celebraban en Israel, y esta fiesta de Pentecostés tenía lugar 50 días después de la celebración de la Pascua judía. Tú y yo sabemos que Jesús murió justamente la noche de la Pascua, donde se celebró la Pascua. Él fue entregado y fue crucificado en esa festividad, la festividad de la Pascua. Así que él es, además Pablo dice, Él es la Pascua que ha sido sacrificada por nosotros. Y 50 días después de la Pascua judía se celebraba la fiesta de Pentecostés. Recuerda que Jesús resucitó de entre los muertos y estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Y luego de esos 40 días, Él ascendió a los cielos. Y les dijo a sus discípulos, entre las muchas cosas que le dijo, y la última cosa que le dijo, es que no salgan de Jerusalén, sino que se queden ahí esperando la promesa del Padre, porque recibirían poder, y después de haber recibido ese poder, les serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y en efecto, vemos que los discípulos liderados por Pedro regresan a Jerusalén, van ahí al aposento alto donde vivían los apóstoles y quedan allí 120. A pesar de que eran 500 los que habían visto a Jesús resucitado, vemos que al final 120 son los que se quedan en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Se quedan ahí unánimes orando junto con María, la madre de Jesús, con sus hermanos y todos los demás apóstoles y discípulos, se quedan allí orando. Y allí, 10 días más tarde, 10 días se quedaron orando y esperando. Durante 10 días ellos estuvieron esperando, y al día 50, en la fiesta de Pentecostés, ahí es cuando vemos al Espíritu de Dios descender como un viento recio sobre estos 120 que se encontraban orando allí en el aposento alto. Ahora, esto tiene un simbolismo definitivamente, porque ya sabemos, y lo mencioné la semana pasada también, que la fiesta de Pentecostés es conocida como la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta de las primicias. Así que normalmente en esa fiesta los israelitas consagraban a Dios, entregaban a Dios los primeros frutos de sus cosechas, de sus granos, del trigo. Así que en esta oportunidad es Dios quien está tomando estos primeros frutos, estos primeros discípulos, para la gloria de su nombre, los primeros de muchos más que vendrían. La fiesta de Pentecostés era una fiesta muy popular en Israel. Mucha gente iba a Jerusalén a participar de esa fiesta. Así que en la sabiduría de Dios, pues Él decidió que la iglesia naciera justo en este día como un símbolo de los primeros frutos entregados a Dios de entre la humanidad, de muchos que después se convertirían al Señor, pero también como una preciosa oportunidad donde habían muchos judíos, no solo que vivían en Jerusalén, sino que vivían en otras naciones y habían venido a Jerusalén a peregrinar, como también prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, y muchas personas de muchas naciones. Lo hemos visto ahí que Lucas menciona a hombres y mujeres de muchas naciones que llegan a ese lugar, están ahí en Pentecostés
y ellos son testigos del nacimiento de la iglesia. El Espíritu de Dios desciende, dice Lucas, sobre los 120, no silenciosamente, sino de una manera bastante espectacular. Dice Lucas, como un viento recio, como un viento impetuoso y como lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de los discípulos. Ahora, ¿esto tiene algún paralelo en la palabra de Dios? Sí. Si nosotros miramos en Primera de Reyes, capítulo número 18, y vemos desde los versos 36 al 43, vamos a ver a Elías, el siervo del Señor, el profeta de Israel, cuando está construyendo, está contendiendo con los profetas de Baal, y cuando estos profetas de Baal no logran hacer que su Dios encienda su sacrificio, Elías eleva una oración al Padre, a Dios, para que queme el sacrificio que él había colocado. Y vemos cómo fuego desciende del cielo y consume el sacrificio, no solo el sacrificio, hasta el agua y hasta las piedras que se encontraban ahí. Fuego de Dios descendió sobre ese sacrificio y lo consumió. ¿Sí? Esto lo encontramos, como lo vuelvo a decir, en Isaías capítulo 16, y Elías dice de la siguiente manera: sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, ¿verdad? Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: es el Señor, Él es el Dios, Él es el Señor, Él es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron pues, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló. ¿En qué vemos un paralelismo aquí? Bueno, en el relato de Elías vemos como fuego de Dios desciende sobre un holocausto muerto, sobre un animal que había sido sacrificado para consumirlo, para dar evidencia a todo el pueblo de Israel que Jehová era Dios y para hacer conocido su nombre. ¿Sí? Recuerda que el contexto en el cual sucede este sacrificio de Primera de Reyes capítulo 18 es un contexto de oscuridad espiritual. Israel se ha apartado de Dios, se han vuelto hacia Baal. Nadie había, aparte de Elías y unos cuantos, 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, pero la gran mayoría del pueblo de Israel había apostatado de la fe, se había apartado del Señor. Entonces Elías se levanta, enviado por el Señor, y ora, y fuego de Dios desciende del cielo, el cual muestra de manera clara e inequívoca que Jehová era Dios, haciendo conocido su nombre ante su propio pueblo. En el paralelo, en Pentecostés, vemos fuego de Dios que desciende del cielo también, como un viento recio, pero como lenguas de fuego que descienden sobre todos y cada uno de sus discípulos, como sacrificios vivos, ya no un animal sacrificado, sino como sacrificios vivos, entregados a Dios, primicias de los hombres, para Dios su iglesia, para dar a conocer también su nombre, no solo a Israel, sino entre las naciones, para darle a conocer al Señor como el Dios y Salvador de todos los hombres. Entonces, ese paralelo muy interesante que podemos ver entre el sacrificio de Elías y entre el fuego de Dios que desciende en Pentecostés. Ahora, la venida del Espíritu Santo y las señales que se manifiestan nos hacen entender muchas cosas. Por ejemplo, cuando pensamos en la venida del Espíritu de Dios sobre los discípulos ahí en el aposento alto, vemos en primer lugar que estos 120 se mantuvieron esos 10 días en oración unánime. Se mantuvieron en unanimidad, en unidad de propósito, orando, buscando al Señor, manteniéndose juntos en esa armonía, obedeciendo a la palabra de Dios. Y dijimos la semana pasada que eso era un caldo de cultivo para que Dios bendijera, hermanos. Si en una iglesia hay unidad, si en una iglesia hay oración, si en una iglesia hay santidad, si en una iglesia, hermanos, entendemos el concepto de familia espiritual que somos, entonces eso es un caldo de cultivo, eso es el preciso ambiente para que Dios pueda bendecir su obra. Y eso es justamente lo que podemos ver entre estos discípulos, hombres y mujeres que están manteniéndose en esa unidad espiritual, orando al Señor para poder recibir esa bendición. También vemos al Espíritu de Dios o la venida del Espíritu de Dios como un viento impetuoso, dice la Biblia en las Américas, o la Reina Valera la menciona como un viento recio, es decir, un viento poderoso, ¿verdad? Así que lo que vemos allí en ese aspecto es el poder del Espíritu de Dios con el cual hace su aparición ahora para empoderar a su iglesia. Si no solamente el Espíritu de Dios tiene poder, sino que Él empodera a su iglesia para poder cumplir la tarea que Jesús les ha enviado, la gran comisión. Así que este aspecto lo vemos aquí, el poder.
El Espíritu de Dios viene para empoderar. Y discípulos que eran temerosos, discípulos que eran cabizbajos, discípulos que se encontraban pues atolondrados tal vez ante todo lo que estaba sucediendo, se volvieron de un momento a otro en discípulos valientes, en discípulos fervorosos, en discípulos que no tenían miedo ni aún de morir. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo los había llenado de pies a cabeza, los había empoderado, y una persona llena del Espíritu Santo, vamos a ver en el testimonio de Hechos a lo largo de estas semanas, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de valor, llena de denuedo, que no tiene temor, sino que avanza porque ha sido lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu de Dios, y puede avanzar a hacer lo que Dios le ha encomendado. También vemos la venida del Espíritu Santo acompañado de fuego, como lenguas de fuego que se asientan, dice, sobre todos y cada uno de los discípulos. Y el fuego, hermanos, representa siempre en la palabra de Dios la purificación de los pecados, de la maldad, de todo aquello que puede ser quemado para que quede lo puro, para que quede lo permanente. Así que la venida del Espíritu Santo no solamente significaba poder para la iglesia, sino también significaba esta santificación, esta purificación con la cual el Espíritu de Dios no solamente nos santifica, pero nos guía hacia la santidad, porque uno de los deseos de Dios para su iglesia es que seamos una iglesia santa. Efesios capítulo 5, del 25 en adelante, nos habla acerca del rol de los esposos y de las esposas, pero una de las cosas que dice es que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella para purificarla mediante el lavamiento de la palabra, dice, para hacer y presentársela a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y pensando un momento no en los matrimonios, sino pensando en la relación entre Cristo y su iglesia, eso nos dice claramente que el deseo de Jesús para su iglesia es presentarse a sí mismo una iglesia santa. Y necesitamos entonces el fuego de Dios, el poder del Espíritu Santo también, su presencia y la comunión constante con Él para poder vivir en esa santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. El otro elemento que también vemos aquí son las lenguas. Y queda claro por el contexto, hermanos, que las lenguas que descienden sobre los discípulos y por los cuales se reciben esta habilidad, ¿no? La llamada glosolalia, o la habilidad de poder hablar otros idiomas que reciben los discípulos en ese momento, es una habilidad que el Espíritu Santo les da para hablar lenguas humanas. No era una lengua espiritual, no era una lengua angelical, como algunos pueden pensar equivocadamente o enseñar equivocadamente. ¿Y por qué sabemos esto? Porque las personas que estaban alrededor, que venían de muchas naciones, ellos mismos dicen, ¿cómo puede ser posible que estos, siendo galileos, nosotros les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Entendemos lo que nos están diciendo, están hablando de las maravillas de Dios. Claro, en sus propias lenguas. Y eso era imposible porque ellos eran galileos, no conocían las otras lenguas, ni siquiera conocían los idiomas de otras naciones. Pero ¿qué sucede? No solamente el Espíritu Santo trajo poder, no solamente el Espíritu Santo trajo pureza, santidad, sino también el Espíritu Santo los empoderó, los capacitó con estos dones espirituales, con estas lenguas, mostrando el alcance del evangelio a partir de ese momento. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, la iglesia nació en Jerusalén, la iglesia no debía quedarse en Jerusalén, hermanos. El alcance de la gran comisión era un alcance mundial. Significa que el evangelio debía ser predicado a toda lengua, tribu y nación. En todo idioma se debía conocer, hablar, predicar y proclamar a Cristo Jesús. Y esto es una señal, esto es una primicia, esto es una muestra de lo que después, hasta el día de hoy, sigue sucediendo, hermanos. En muchos países se predica la palabra de Dios, no en todos, lamentablemente, pero en muchos países se predica el evangelio, en muchos idiomas y lenguas. La Biblia ha sido traducida en idiomas, muchos idiomas, y muchas personas tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Eso nació aquí, en Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios viene con poder, viene con ese fuego de Dios buscando la pureza, la santidad de su iglesia, y también viene capacitando a la iglesia para que ella pueda predicar la palabra de Dios en todos los idiomas. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, también vemos, dice todos y cada uno de ellos, ¿sí? La llenura del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo no es patrimonio de los dirigentes de la iglesia, no es patrimonio del pastor, no es patrimonio de los líderes. La presencia, la llenura del Espíritu Santo
es y pertenece a cada creyente. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de los creyentes, desde el creyente que recién se ha convertido al Señor el día de hoy, hasta el creyente que tiene más años y más trayectoria en el ministerio, todos tenemos el Espíritu de Dios. Es más, dice claramente Pablo en Romanos capítulo 8, que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él, simplemente. No eres cristiano, no puedes ser cristiano si no tienes el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo desciende sobre todos, empodera a todos, capacita a todos, da dones espirituales a todos. No tengo el tiempo para entrar en detalle, pero 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos enseña que todos hemos recibido alguna manifestación del don del Espíritu Santo, del regalo del Espíritu Santo, de esta gracia de Dios que nos da dones espirituales a cada uno de sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, al ser inmersos en la iglesia del Señor, en la iglesia universal, la iglesia del cuerpo de Cristo, hemos recibido alguna capacidad para poder ser de bendición. Entonces, hermanos, hay trabajo para todos, hay campo para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que la voluntad de Dios para su pueblo es que no solamente todos sus hijos tengan el Espíritu Santo, sino que todos sus hijos sean capacitados para servirle a Él en la iglesia. Entonces, hermanos, no debería haber ningún creyente que no esté sirviendo. No debería haber ningún creyente que se encuentre inactivo, pasivo en cuanto a su servicio al Señor. Es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado, es el deseo de Dios, es la voluntad del Señor que tú y yo, conforme a los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu de Dios, estemos inmersos, ocupados, no afanados, pero enfocados en servirle al Señor. Y una de las cosas principales en las cuales tú y yo tenemos que estar ocupados sirviéndole al Señor es en proclamar el Evangelio a toda tribu, lengua y nación. Hermanos, para esto ya tenemos todo lo que necesitamos. Conoces el Evangelio, tienes una boca, tienes manos, tienes pies, tienes una computadora o tienes un celular, tienes internet, o si no lo tienes, puedes ir a una cabina igual y puedes compartir el Evangelio con alguien. Tienes un teléfono, todo el mundo tiene un teléfono ahora, no necesariamente un smartphone, aunque sea un piojito, pero todos tienen celular, todos podemos llamar, todos podemos mandar un mensaje, todos podemos hacer algo para hacer avanzar el reino de los cielos. Hermanos, Dios te ha dado una capacidad para que la uses. Dios te ha dado un talento para que lo utilices. El Señor nos va a evaluar cuando Él vuelva qué hicimos con aquello que se nos dio. Y aquí vemos, hermanos, el diseño de Dios. Todos, sobre todos y cada uno, el Espíritu de Dios descendió capacitándole. No solamente sobre los apóstoles, no solo sobre Pedro que predicó. Tal vez tú lo ves a Pedro más visible porque él fue el que predicó, pero no significa que Pedro era el único que tenía el Espíritu de Dios, ni fue el único que sabía la palabra de Dios, ni fue el único que sirvió a Dios. No, vas a ver que los 120, todos, habían recibido este regalo maravilloso del Espíritu Santo y la capacidad para todos servir conforme cada uno sus dones, sus capacidades, sus responsabilidades. Todos y cada uno tenemos que estar inmersos en la obra del Señor, avanzando y trabajando aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué más vemos también? Vemos a un grupo de judíos o de gentiles asombrados, atónitos, confusos, algunos burlones, pero ante todo esto ellos no entienden qué está pasando, ¿no? Porque este es un aspecto espiritual. Y eso nos habla acerca, hermanos, de que la iglesia convive con el mundo, pero está en una dimensión diferente. Nosotros estamos en este mundo, trabajamos en este mundo, hacemos nuestras actividades en este mundo, hermanos, pero la iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia, hermanos, nos encontramos en una dimensión diferente, en una dimensión espiritual. Nos manejamos no según los criterios del hombre, nos manejamos según los parámetros de la palabra de Dios, realizamos actividades espirituales, ¿sí? La iglesia no es un club social, aunque tenemos actividades sociales. La iglesia no es una ONG, aunque también hacemos ayuda al prójimo. La iglesia no es no es una empresa, aunque tenemos cierta organización. La iglesia, hermanos, no es solo un colegio, aunque enseñamos a niños. ¿Sí? La iglesia tiene algunas actividades que se parecen a instituciones humanas, pero la iglesia no es una institución humana. Podemos tener personería jurídica, podemos estar sujetos en cierto sentido a las leyes humanas establecidas en este mundo, mas no nos regimos principalmente por esas leyes, nos regimos por la palabra de Dios, honramos las leyes del hombre y la obedecemos porque Dios nos manda obedecer las leyes impuestas por el hombre mientras no estén en contra de la palabra de Dios, pero
nos manejamos, nos dirigimos, no por criterios humanos, no por estatutos humanos, sino nos dirigimos y nos manejamos por lo que dicta la palabra del Señor. De ahí proviene no solo nuestra eclesiología, nuestra doctrina, sino también proviene nuestra práctica, lo que nosotros tenemos que hacer y conocer y entender. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? Se está formando la iglesia, una iglesia bajo parámetros divinos, bajo parámetros celestiales, espirituales, una iglesia que va a convivir a partir de ese momento, va a convivir en el mundo, incluso va a ser perseguida por el mundo, pero una iglesia victoriosa. ¿Por qué? Porque alguien en ese momento también hizo su aparición y hasta el día de hoy está con nosotros, el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu de Dios descendió sobre Pentecostés, sobre esos 120, pero hasta el día de hoy, más de 2000 años después, el Espíritu de Dios sigue en su iglesia y con cada uno de nosotros, acompañándonos, presidiendo la obra de Dios, guiándonos y dándonos dirección divina. La iglesia alababa las maravillas de Dios. El mundo estaba confundido, no sabía qué estaba sucediendo, pero los cristianos estaban alabando al Señor, estaban proclamando en otras lenguas, en muchas lenguas, las maravillas de Dios. Y esto también encontramos, y nos preguntamos, ¿aquí encontramos un paralelo? ¿Hay un paralelo en la palabra de Dios? Sí, hay otro paralelo también. Así como sucedió con el sacrificio de Elías, también encontramos otro paralelo. Y ese otro paralelo lo encontramos en el libro de Génesis, cuando leemos acerca del relato de la Torre de Babel. Tú sabes lo que pasó en Babel, ¿verdad? Génesis capítulo 11, verso 1 al 9, y leemos: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y eso es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hará que les sea imposible. Perdón, ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí lo dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué vemos aquí en el relato de Génesis capítulo 11? Nosotros sabíamos, porque lo hemos leído en Génesis capítulo 9, después del diluvio, Génesis capítulo 9, vemos a Noé descender con su familia y Dios haciendo un pacto con Noé, sellándolo con la presencia del arco iris y diciendo al Señor que nunca más iba a destruir la tierra con agua y le manda a Noé a llenar la tierra nuevamente y poblarla. Así que la humanidad después del diluvio, toda proviene de la familia de Noé. Así que se puebla la tierra, pero lamentablemente la corrupción que ya había sucedido en Génesis capítulo 6 vuelve a manifestarse una vez más en la humanidad, porque está en el corazón de las personas, ¿cierto? Así que en Génesis capítulo 11 ya la humanidad ha crecido nuevamente, ha poblado nuevamente la tierra. Vemos a personajes macabros como el tal Nimrod, vigoroso cazador en oposición al Señor, y muchos otros. Y se va configurando en la humanidad una sociedad que no obedece el mandato del Señor. El mandato del Señor era que la humanidad se dispersara por toda la tierra y la poblara. Pero ellos no quisieron hacer esto, sino que se concentraron en una ciudad y quisieron levantar una torre, muestra de sus avances, de su conocimiento, de su tecnología, una muestra orgullosa y altiva de que ellos querían hacerse un nombre entre todas las naciones, en todas las eras. Ellos no solo no obedecieron el mandato del Señor de poblar la tierra, sino que ellos querían hacerse un nombre, una ciudad, una religión independiente completamente de Dios. Conocemos que las civilizaciones acadias, sumerias, babilonias, tienen su origen en estas tierras, y estas civilizaciones pues eran completamente paganas, idólatras y con prácticas abominables al Señor, y esto es una de las cosas, una de las marcas que estas personas hicieron: construirse una torre, un sigurat, un templo escalonado muy alto, tan alto que pudiera llegar hasta el cielo, decían ellos,
para hacerse un nombre, ¿no? Y lo que la Biblia nos dice es que Dios desciende para ver lo que ellos están haciendo. Y una de las cosas que era la fortaleza de estos seres humanos era la unidad que tenían. Tenían una unidad para lo malo, pero tenían unidad, hablaban un mismo idioma y estaban construyendo esto y nadie los iba a detener. Y Dios decide intervenir, hermanos, confundiendo y dando nacimiento a los idiomas, porque hasta ese momento solo hablaban un solo idioma, pero Dios da muchos idiomas a las personas y obviamente nadie se entiende, la obra se aborta, se queda allí y la humanidad se empieza a dispersar. Entonces, Dios, a la buena o a la mala, cumple su propósito. ¿Sí? Vemos que la soberanía de Dios, quien obra, interviene en la humanidad para poder dirigirla hacia el cumplimiento de su propósito. Lo que Dios quiere es que la humanidad se disperse y pueble la tierra. Y este Génesis 11 da el nacimiento a los idiomas y posteriormente a las naciones. Porque obviamente la gente que hablaba el mismo idioma se empezaron a reunir cada uno y empezaron a formar tribus, luego ciudades, luego naciones. Y eso es lo que vemos. ¿Qué vemos en el paralelo de Hechos capítulo 2? Vemos ahora que en vez de que los hombres están edificando una torre para su propia gloria, vemos a un grupo pequeño de personas que están orando y buscando la dirección del Señor, y vemos cómo Dios les concede el hablar muchos idiomas, no para confundirlos, sino para llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Siempre ha sido la voluntad de Dios, hermano, no solo que el pueblo de Dios llegue a los confines de la tierra, sino que lleve su mensaje, haga a Dios conocido, muestre la gloria de Dios por todas las naciones. Hermanos, cuando una iglesia se rehúsa a cumplir la gran comisión, cuando una iglesia se rehúsa, hermanos, a poder salir de las cuatro paredes y llevar el mensaje del evangelio, hermanos, estamos cayendo en el pecado de Babel. Lo que nosotros necesitamos hacer es entender el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, hermanos, es que llevemos el evangelio a todas las naciones, a toda tribu, lengua y nación, yendo, enviando obreros, orando por estas naciones y dando dinero, dando nuestros recursos para poder sostener a aquellos que ya están allí llevando la palabra del Señor. Entonces, esa es parte importantísimo y desde el inicio, el nacimiento de la iglesia, vemos que esa era la voluntad de Dios para con su iglesia. Importante entonces, hermanos, en este primer punto. La iglesia necesita el poder, la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Recuerda, nos convenía que el Señor Jesús se fuera para que el Consolador, el Espíritu de Dios, venga a direccionar la iglesia de Dios y venga a darnos esa compañía, ese poder, esa santidad que tú y yo necesitamos. Una iglesia poderosa es una iglesia fuerte en la oración y en la búsqueda de la santidad, teniendo comunión con Dios y pidiendo constantemente la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la dirección del Espíritu Santo? Porque necesitamos, hermanos, en primer lugar, que nuestros predicadores prediquen llenos del poder de Dios. ¿Por qué necesitamos la dirección del Espíritu Santo? Porque necesitamos que aquellos que escuchen el Evangelio se conviertan, hermano. Si solamente confiamos en que se van a convertir por nuestras palabras, eso nunca va a suceder. En la mañana estábamos hablando acerca de esto. Ninguna persona por sus propias fuerzas o por las fuerzas de alguien más va a poder ser salvo. La única manera es que Dios le traiga, que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en ese corazón que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para que convenza, para que convierta a las personas a las cuales estamos predicando. ¿Para qué necesitamos la dirección del Espíritu Santo? Para que el Señor nos dirija a seleccionar líderes apropiados, adecuados, dignos del ministerio del Señor. No queremos escoger según lo que nuestros ojos ven, no queremos escoger por algún favoritismo o por alguna amistad o por algún cariño humano. Queremos escoger porque recuerdo lo que dice la palabra del Señor: el hombre ve lo que sus ojos ven, pero Dios mira el corazón. Y queremos la dirección de Dios para poder escoger un liderazgo adecuado. También queremos la dirección de Dios para saber, y la dirección del Espíritu Santo para saber cuáles son los pasos que tenemos que dar en el manejo de la iglesia. Recordemos, hermano, la iglesia no nos pertenece. La iglesia le pertenece al Señor. Nosotros solamente, todos, desde mi persona y hasta todos los hermanos, todos somos simplemente servidores del Señor. ¿Sí? Que administramos los recursos de Dios. Si tú enseñas a niños, tú no eres dueña de esos niños. Tú administras los recursos que Dios te ha dado. Si tú eres un predicador de la palabra, tú no eres el dueño de esa palabra. Tú solamente eres un siervo que está compartiendo las palabras de Dios. Hermanos, si administramos el dinero del Señor, ese dinero no es nuestro, ese dinero es del Señor. Nosotros solamente tenemos que administrar
lo que a Dios le pertenece. Entonces, hermanos, queda claro por este primer punto que la iglesia necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, a pesar de que la gran comisión es una labor que tienen que hacer, no lo hagan todavía, esperen hasta que venga el Espíritu Santo, porque la iglesia no podemos, hermanos, hacer la voluntad de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo ya vino, ya está aquí, ya está entre nosotros, ya mora entre nosotros, ya mora en nosotros y es parte y dirige nuestra iglesia. Sin embargo, podemos entristecerlo, hermanos. Podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos sacarlo, podemos ignorarlo, podemos tomar nuestras propias decisiones y dejar de lado la guianza del Espíritu de Dios. Y eso justamente es lo que tenemos que tener cuidado. Que el Señor nos ayude siempre a ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a tener buena comunión con el Espíritu Santo? Cuando oramos, cuando procuramos vivir en santidad, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando nos dedicamos a hacer lo que la Biblia nos manda, entonces podemos confiar de que estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo y podemos ser dirigidos por Él. Siguiente punto. Y dijimos que esta parte, la que se encuentra desde el verso 14 hasta el verso 41, nos habla acerca, hermanos, de la predicación de Pedro, ¿sí? Ante esta evidencia y ante el hecho de que la iglesia había recibido la presencia del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos, y la gente entonces no sabe qué está pasando y empiezan a cuestionarse. Dice la Escritura que Pedro se levanta y empieza a predicar con valor, con coraje, con denuedo. Y vuelvo a repetir, no solo porque no tengo el tiempo, sino porque ya lo hemos estudiado antes. No voy a entrar en la predicación de Pedro. Es una predicación poderosa, hermosa, y yo te animo a que puedas buscarlo en nuestro canal de YouTube, Sermones que Cambiaron Vidas, parte 1, parte 2, parte 3. Ahí vas a encontrar el sermón de Pedro, que está acá en Hechos capítulo 2, y ahí lo vas a poder estudiar con detalle. Pero hoy quiero centrarme no solamente en la última parte de su sermón, pero al final lo que en contexto significó esto. Y para esto vamos a leer los últimos versos de esa parte de la predicación de Pedro. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, dijo Pedro, y al finalizar su sermón, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, un resultado de la predicación de Pedro. Pero ¿qué podemos abstraer de esto? ¿Qué podemos entender de lo que hemos visto allí en la predicación de Pedro? En primer lugar, hermanos, una iglesia poderosa, así como necesita la dirección y la compañía del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, una iglesia poderosa necesita una predicación cristocéntrica. Una iglesia poderosa, saludable, se caracteriza por contar con predicadores que comparten la palabra de Dios de una manera bíblica, de una manera cristocéntrica, de una manera expositiva. Pedro se levanta como el vocero de los apóstoles y es el primero que tiene el honor de predicar el evangelio a las multitudes. Y es hermoso, hermanos, porque él había caído. Él negó al Señor 3 veces, pero el que había caído, hermanos, fue restaurado por la gloria de Dios y ahora es utilizado poderosamente, de tal manera que después de su primer sermón, el Señor lo utiliza para que 3,000 almas se conviertan a Jesucristo. Pedro nos hace notar, hermanos, en su predicación, que lo que ellos estaban viendo a los discípulos hablar en otras lenguas, ¿cierto? Era nada más que el cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Y vemos entonces, hermanos, en la predicación de Pedro una predicación bien informada, bíblica, centrada en la palabra de Dios, poderosa, valiente, porque con valor y con denuedo él se paró a compartir el evangelio clara, se dejaba entender claramente, y esto entonces, hermanos, nos hace notar varios aspectos, que va a ser muy bueno que aquellos que estamos predicando la palabra de Dios podamos tener presente. En primer lugar, hay un conocimiento de las Sagradas Escrituras en su contexto adecuado. Pedro no está tomando textos allí sueltos de las Escrituras y tratando de unirlos como una suerte
de Frankenstein, sino que Pedro está utilizando los textos adecuados en el contexto adecuado, dándoles la aplicación correcta al pueblo que está escuchando. Entonces hay un conocimiento de las Sagradas Escrituras y una adecuada hermenéutica, un buen manejo de la palabra del Señor, una buena interpretación. Hay una labor allí de estudio, de indagación, de esfuerzo diligente en entender cómo las palabras de Dios se unen, se enlazan, cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el Nuevo, cómo las señales y los tipos mostrados en el Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Cristo. Entonces hay un adecuado conocimiento de las Sagradas Escrituras. Este Pedro es un hombre transformado, ya no es un hombre ignorante, no es un hombre impetuoso, es un hombre bien informado, lleno de la palabra de Dios, y esa es una característica muy importante que todo buen predicador debe de tener. También encontramos una aplicación adecuada al texto, predicado a la realidad presente. Pablo no solamente está hablando acerca de la profecía de Joel o como una curiosidad académica, como una curiosidad de comentario bíblico, sino que está aplicándolo, está diciéndole, ustedes están viendo lo que fue anunciado siglos antes, lo están viendo, ustedes son testigos, y ahora esa profecía que fue dicha muchos siglos atrás, aplicada a la realidad presente, te tiene que llevar a tomar alguna acción. Hermanos, esto es algo muy importante de poder entender. Hay una aplicación adecuada. Hay una aplicación adecuada. No solamente queremos informar, sino queremos que la palabra del Señor mueva a las personas a tomar decisiones. Hay una clara exposición del Evangelio de Jesucristo. Pedro claramente nos habla acerca de Jesús, cita algunos salmos, nos enseña cómo David no se podía estar refiriendo a sí mismo cuando escribió estos salmos, se estaba refiriendo a aquel que iba a venir siglos después, a Jesucristo, quien, a diferencia de David, que murió y fue sepultado, Cristo, el Hijo de Dios, fue resucitado de los muertos como evidencia de que Él era todo lo que le había dicho que Él era, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Entonces, vemos una adecuada exposición del Evangelio. Pedro dice que Israel, si bien es cierto, negó al Señor, lo rechazó. Esto no era algo que Dios no supiera, sino todo lo contrario, Dios lo había establecido de antemano. Era necesario que Cristo muriera, porque así había sido designado por el Señor, que Cristo muriera para la salvación de la humanidad. Vemos entonces la muerte sacrificial, sustitutoria, vicaria de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre por nuestros pecados, el Evangelio, hermanos, una clara exposición del Evangelio. No vemos una predicación moral, no vemos una predicación emocional, no vemos una predicación que apela a las buenas intenciones o apela a los sentimientos o apela a los intereses más bajos del ser humano, no vemos una predicación social, no vemos a Pedro hablando de sí mismo, vemos a Pedro exponiendo el Santo Evangelio, empezando con Joel, tocando los salmos, pero yendo hacia Jesucristo, articulando adecuadamente la palabra de Dios y mostrando cómo todas las páginas de la Biblia nos hablan directa o indirectamente del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es tanto un arte como una obligación de cada predicador, mostrar a Jesucristo en las páginas de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 9, verso 35, escudriñad las Escrituras, porque en ellas ustedes piensan que tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Las palabras de Dios, las Sagradas Escrituras, dan testimonio de Jesús, directamente o indirectamente, pero en la Biblia podemos encontrar de tapa a tapa al Hijo de Dios en todos lados. También vemos, hermanos, una denuncia del pecado del pueblo de Dios. Sí, Pedro no tiene ningún problema en decirle, ustedes han matado al Hijo de Dios, así que arrepiéntanse. ¿Sí? Es una predicación con valor, con denuedo, con fortaleza, con valentía. No podemos predicar la palabra de Dios con miedo, hermanos. Tenemos que predicarla con valor. Y por último, hay una palabra de esperanza, a pesar de la denuncia en el pecado, porque la predicación, hermanos, puede ser a veces exhortativa, pero jamás debe ser dura ni destructiva. A veces la palabra de Dios nos va a exhortar, pero nunca nos debe destruir. Pedro no tuvo ningún reparo en decirle a las personas, a los que escuchaban, que ellos habían matado al Hijo de Dios, pero también les da esperanza, porque les dice, a pesar de sus pecados, Dios ahora les extiende el perdón y la gracia. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Una palabra de esperanza. Entonces, hermanos, esto nos lleva a reflexionar y decir, muy bien,
cómo esto puede aplicar o cómo esto puede y debe afectar nuestras vidas como iglesia del Señor. Y entonces aquí yo tengo una palabra para los hermanos y una palabra para los predicadores, para los dos hermanos. Para ti, hermano, que me estás escuchando, que día tras día escuchas la palabra de Dios de labios de un predicador, estás escuchando las Sagradas Escrituras, y una de las principales responsabilidades del creyente, hermanos, es en tu iglesia local escuchar a los predicadores que se encuentran en tu iglesia local. Por supuesto, podemos escuchar, hermanos, otros predicadores, no hay ningún problema, por supuesto, con el cuidado debido, porque no todos los predicadores predican sana doctrina. Si no tienes certeza de si un predicador es un predicador de sana doctrina, no, puedes preguntarle a tus líderes, puedes preguntarle a tu pastor y él te dirá y te guiará acerca de ello. Pero mi responsabilidad como creyente, que soy miembro de una iglesia local, mi responsabilidad principal es congregar en mi iglesia local y escuchar al predicador o predicadores de mi iglesia local. No puede ser posible, hermanos, que yo siendo miembro de una iglesia local o siendo parte de una iglesia local, estoy escuchando a otros predicadores o estoy participando de otros servicios. Eso no es correcto. Si tú eres miembro de una iglesia local, tú debes participar en tu iglesia local y escuchar al pastor, al predicador de tu iglesia local. Vuelvo a repetir, tú puedes escuchar a otros predicadores, otras predicas, sí, por supuesto, no en el momento del servicio. En tus tiempos libres, en los días en que tú deseas, puedes escuchar prédicas, no hay ningún problema, hermano. Mientras sean predicadores de sana doctrina, gloria a Dios por ello. Pero tu responsabilidad primaria es escuchar a los predicadores de tu iglesia local donde tú eres miembro. Si no te gusta el predicador, ya ese es otro tema, ¿no? Y ese es otro tema. Dios nos llama a escuchar su palabra predicada y obedecerla. Debemos recibirla, hermanos, como lo que es, la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13, Pablo dice y elogia a los tesalonicenses porque ellos recibieron la palabra de Dios de labios de Pablo y de sus acompañantes, no como las palabras de Pablo, no como los consejos de Pablo, no como las opiniones de Pablo, sino como lo que era, la palabra de Dios que opera en los creyentes. Entonces, hermanos, cuando tú escuches la palabra de Dios predicada por nuestros hermanos Ernesto, Arlan, Leonardo, por mi persona, tú no estás escuchando las opiniones nuestras. No debería ser así. Tú estás escuchando la palabra de Dios y es tu responsabilidad obedecerla y recibirla, porque es la palabra de Dios. Los predicadores, hermanos, somos instrumentos, pero somos instrumentos falibles. Somos instrumentos débiles, somos instrumentos frágiles. Lo importante es el mensaje que nosotros damos, la palabra del Señor, y tienes que recibirla como lo que es, la palabra de Dios. Cada uno tiene una forma diferente, cada uno tiene un temperamento distinto, cada uno tiene una manera diferente de expresarla. Nunca vas a pensar que mi hermano va a predicar igual que yo, o que yo voy a predicar igual que Ernesto, o que Arlan va a predicar igual que Leonardo. No, cada uno tiene una manera, una forma diferente, y lo importante es que predicamos la palabra del Señor, ¿sí? Los creyentes debemos recibir la palabra de Dios y escudriñarla, como los creyentes de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, dice, porque ellos escudriñaban las Escrituras para ver que si lo que decía Pablo era verdad. Así que, hermanos, también, si bien es cierto, tenemos que recibir la palabra de Dios como lo que es, también tenemos que escudriñar la palabra de los predicadores, porque vuelvo a repetir, hermanos, no todos predican la palabra, la sana doctrina, y no siempre somos perfectos en todo lo que decimos. Podemos equivocarnos, podemos dar un mal dato, podemos equivocarnos en algún texto, en alguna historia bíblica. Y usted, mi hermano, tiene que escudriñar y decir, a ver, lo que el pastor me está diciendo es bíblico, es correcto, es adecuado. Usted tiene que escudriñar, usted tiene que validar lo que yo te digo con la palabra de Dios. Y si está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, entonces recíbelo como lo que es, la palabra de Dios. Y si lo que yo te diga no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces tú puedes decirme, pastor, ¿sabes qué? Me parece que aquí te has equivocado. Y mi responsabilidad será, ok, a ver, vamos a sentarnos y sí, ¿sabes qué? Me he equivocado, no soy perfecto, perdóname, estamos en un aprendizaje, ¿sí? Eso es algo muy importante. Siguiente, la palabra de Dios siempre debe de llevarnos a la acción. Los que estaban escuchando en la prédica de Pedro, ¿qué dijeron? Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Ok, ya me enteré que yo fui un asesino intelectual de Cristo Jesús, ya me enteré que Jesús, el que murió, resucitó y Él es el Señor de señores. Ok, ¿qué hago ahora? La palabra de Dios nos tiene que llevar a una acción. Si usted se siente a escuchar la prédica y se levanta como si nada hubiera pasado y mañana ni se acuerda de lo que escuchó el día domingo, usted está despreciando la palabra de Dios y usted está pecando contra Dios. La palabra de Dios nos tiene que llevar a una acción.
¿Sí? Por eso siempre usted se dará cuenta que cada vez que yo predico, al final de mi prédica que pongo aplicaciones para la vida. Es decir, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que hagamos con lo que acabamos de escuchar. Y eso es muy importante. Usted debe anotar y comprometerse a hacer lo que Dios le está enseñando a hacer. Sí, a veces queremos saber los misterios de Dios y las cosas que no entendemos, pero ni siquiera somos capaces de obedecer lo que sí entendemos. Spurgeon decía, yo no tengo tantos problemas con las partes de la Biblia que no entiendo. Yo tengo muchos problemas con las partes de la Biblia que sí entiendo, que tengo que obedecer. Debemos orar, hermanos, por quienes nos predican la palabra de Dios. Orar para que el Señor nos guarde en sana doctrina, para que el Señor nos guarde en santidad, para que el Señor nos utilice, para que, hermanos, porque en la medida en que el Señor nos utilice y nos guarde en sana doctrina y nos guarde en santidad, la iglesia va a ser beneficiada. Si yo empiezo, imagínate, empiezo a predicar acerca de la teología de la prosperidad, o empiezo a predicar mis opiniones, mis consejos, lo que a mí me parece, comienzo a contarte historias y fábulas que pueden sonar muy inteligentes, pero no es lo que la palabra de Dios dice. ¿No crees que tú vas a ser afectado? ¿No crees que la iglesia va a sufrir? Sí. Entonces, hermano, tienes que orar por nosotros. Tienes que orar por los hermanos que estamos predicando el Evangelio, para que el Señor nos utilice, para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos dé entendimiento, para que el Señor nos guarde en santidad y para que Dios nos dé más iluminación de la palabra de Dios y sobre todo cómo saber expresarla también adecuadamente. Hermanos, predicar la palabra de Dios no es fácil. No es fácil, hermanos. No es sencillo. Tal vez usted puede decir, el pastor predica bien. No, hermano, yo no considero que predico bien. Tal vez tengo un poco más de experiencia y de práctica en esto, porque ya vengo muchos años predicando la Escritura, pero eso no significa que yo crea que siento que soy un buen predicador. Siento que me falta muchísimo todavía. Y te pido que ores, no solo por mí, por Leonardo, por Ernesto, por Arlan, para que nos ayude el Señor, nos dé sabiduría, entendimiento, para hilar los versos bíblicos, para entender, para tener sabiduría de Dios de lo alto, para ordenar, amar nuestros sermones y predicarlos de una manera adecuada. Pablo decía en Efesios capítulo 6, y oraba y les pedía a los creyentes que oren para que él hable como debo hablar, dice, para que sean abiertos sus labios y él predique como debo predicar. Hermanos, no solamente hay un mensaje que tenemos que predicar, y de eso se encarga la hermenéutica, de poder interpretar el texto bíblico para saber qué está diciendo, sino hay una manera como debo predicarla, y eso es la homilética, cómo yo debo exponerla, de tal manera, hermanos, que usted pueda entenderla y pueda comprenderla y pueda obedecerla, porque usted no puede obedecer lo que no entiende, tiene que entenderlo primero. Y si mi sermón es un tallarín que usted no entiende ni cómo empezó ni cómo acabé, entonces usted no va a poder obedecer porque no entiende lo que le acabo de decir. Y eso es una de mis mayores preocupaciones como predicador, que el Señor permita que me deje entender, que el Señor permita que la predicación, no solo mía, sino la de mis hermanos también, sea entendible y sea aplicable a nuestras vidas. También debemos anhelar, estudiar y profundizar en nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Según de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un mandato para ti, para mí, es que tenemos que crecer, hermanos. Y aquí valga una exhortación. Yo realmente me siento feliz por todos aquellos hermanos que me comenta Ernesto, Leonardo, mi esposa, y puedo ver en mi persona también que han permanecido hasta el final estudiando los cursos de la Academia Bíblica, pero también me da mucha tristeza por aquellos que ni siquiera han tenido la delicadeza de decirle a su profesor, ¿sabes qué, profesor? No he estudiado nada, o ¿sabes qué, profesor? No he visto ni un video, o ¿sabes qué, profesor? No tengo interés en estudiarlo. Si es que hay varios hermanos que yo veo, ni siquiera se aparecieron jamás en los cursos, ni siquiera dijeron, ¿sabes qué? No lo voy a llevar, sí lo voy a llevar, no sé ni por qué se matricularon, y no entiendo cómo pueden pensar que pueden servir a Dios si no están estudiando las Sagradas Escrituras. Hermanos, cuidado. Un mandato del Señor para nosotros no solamente es que nos sentemos a escuchar la palabra de Dios, sino que tú y yo, como creyentes individuales, escudriñemos las Sagradas Escrituras, busquemos la palabra de Dios. Dentro de una semana vamos a empezar un nuevo ciclo de la Academia Bíblica. Yo espero y oro y ver la diligencia de los hermanos, no solo en matricularse, porque todos nos podemos matricular para la foto, para parecer que soy diligente, pero no son todos los que terminan, hermano.
Y ahí se ve la diligencia, la constancia, el carácter. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos trabajos y todos tenemos cosas que hacer. Pero recuerda, trabaja no solamente por las cosas que perecen, sino por los que a vida eterna permanecen. Invierte en tu alma, invierte, la mejor inversión que puedes hacer, invierte en tu alma, que inviertas 1 hora de estudio al día, hermano, ni siquiera te digo 2, 3 horas, invierte 1 hora de estudio al día de la palabra de Dios y va a ser beneficioso para tu propia vida. Yo, mis hermanos, a pesar de que ya he terminado el seminario y que ya he terminado una maestría en predicación expositiva, estoy estudiando otra maestría, hermanos. Y estudio, leo libros, me trato de preparar porque quiero seguir estudiando. Y cuando termine esa maestría, hermanos, mi deseo, y te lo comparto para que ores por mí, es estudiar un doctorado. Quiero estudiar un doctorado en teología porque quiero seguir preparándome. Yo no quiero dejar jamás de aprender, de estudiar las Sagradas Escrituras, porque hermano, yo no sé nada, necesito aprender más. Querido hermano, prepárate, prepárate. Debemos gozarnos en la exposición de la palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. David decía en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Tú podrías decir eso, mi hermano? Todo el día es la palabra de Dios tu gozo, tu alegría. Te estás preparando en las Escrituras, estás gozándote en lo que aprendes, estás descubriendo cada día las perlas hermosas de la palabra de Dios, estás alimentando tu alma, estás invirtiendo en tu alma, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Damos charlas, hermano, mi esposa da charlas sobre mujeres. Estás preparándote para aconsejar a otros. Nuestro hermano Leonardo ha preparado un discipulado precioso, estás estudiándolo, yo estoy haciendo y grabando hasta de madrugada, grabando para que estudies y para que complementes tus estudios, los estás viendo. Nuestro hermano Ernesto está haciendo un panorama hermoso de todo el Antiguo Testamento. Los estás siguiendo, los estás leyendo, los estás estudiando. Nuestro hermano Leonardo ha hecho un estudio precioso del libro de Santiago. Hermanos, hay siervos de Dios que están acá esforzándose, trabajando, llevando la palabra de Dios, hermano. No menosprecies. Hay iglesias que se morirían, y no lo digo por orgullo, hermano. Por favor, Dios sabe que no es así. Pero hay iglesias que se morirían por tener esa preparación, esos enseñanzas, y no lo tienen, hermano. No desprecies lo que Dios te está dando, valóralo. Una palabra a los predicadores, hermanos. Mis amados hermanos, debemos ser eternos aprendices de la palabra de Dios. Si el Señor te está dando el privilegio de predicar su palabra, prepárate. No te conformes, prepárate. Prepárate, prepárate. No se nos ha llamado a predicar, o se nos ha llamado, mejor dicho, a predicar el consejo de Dios, no nuestras opiniones. La exposición bíblica, hermano, debe ser clara, cristocéntrica, que llame a la acción, que tenga una estructura y muestre claramente el pensamiento de Dios, su autor. La exposición bíblica no solamente es académica, hermanos. No solamente juntamos lo que encontramos de comentarios bíblicos y los exponemos a la iglesia. No, la exposición bíblica, la predicación, tiene que informar nuestra mente, pero tiene que inflamar nuestro corazón y tiene que movernos a la acción. Sí, hay 3 componentes de la predicación. Sí, mis hermanos, eso es importante de entender también. Muy bien. No solo debemos tomar el momento de la predicación del Evangelio, no debemos de temer, perdón, el momento de la predicación del Evangelio, porque no son nuestras palabras, sino las palabras de Dios. Y hermanos, el predicador nunca está por encima de la palabra de Dios. Nunca. Siempre debemos estar de rodillas ante la Biblia, ante la palabra del Señor, nunca por encima. No usamos la Biblia para fama nuestra. No uso la Biblia, hermanos, para ganar popularidad ante las personas, tocando solamente temas importantes, interesantes, que tengan llegada, que generen likes. No, eso es un delito, es un crimen, es una abominación. Yo no utilizo la palabra de Dios, no debo utilizarla para yo ganarme popularidad ante las personas. No, utilizamos la palabra de Dios, no, predicamos la palabra de Dios. Mostramos, anunciamos el Santo Evangelio. Y si tenemos que hablar duramente porque es una prédica exhortativa, tenemos que hacerlo. Y tenemos que hablar con consuelo y con amor, lo hacemos, porque predicamos el consejo de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, como decía Pablo. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Terminamos con esto entonces, a este punto. La iglesia necesita una dieta constante y de predicación bíblica, cristocéntrica, expositiva y clara, de labios de hombres santificados por Dios, con el corazón y la mente llenos de la palabra del Señor. Ora y agradece por una iglesia así.
una iglesia bíblica, una iglesia que predique la palabra del Señor. A veces yo me pongo a pensar y digo, los hermanos no quieren prepararse, ¿qué querrán? ¿No? Querrán tal vez una iglesia donde les prediquen de prosperidad, querrán una iglesia que no les prediquen el evangelio, ¿no? Que yo abra un texto, te leo el texto y de ahí me empiezo a hablar de mi vida, de mis opiniones, de mis intereses, de mis fábulas, te cuento un par de chistes y ya está, se acabó el sermón, 20 minutos. No sé, yo a veces pienso que la gente quiere eso. ¿Y sabes qué? Pues no, Dios no me ha llamado a eso, ni a mí ni a mis hermanos, todos tenemos esa misma convicción. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Y eso es nuestro deseo. Así que si tú quieres buscar la palabra de Dios, vamos aquí a encontrarla. Si quieres chistes, si quieres cuentos, si quieres anécdotas, acá no lo vas a encontrar, hermano. En esa iglesia no lo vas a encontrar. Por último, versos 42 al 47, Hechos capítulo 2, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Qué aprendemos en esta última parte, hermanos? Perdón. Aprendemos que así como una iglesia poderosa cuenta con la presencia de Dios y como una iglesia poderosa tiene una predicación cristocéntrica, también como tercer punto y último, una iglesia poderosa evidencia una comunión basada en el amor. Algunas características que vemos de la iglesia del primer siglo son las siguientes. Estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Estaban dedicados al estudio. Recuerda que en ese momento el Nuevo Testamento no había sido terminado. Los apóstoles estaban enseñando, estaban compilando, estaban recién escribiendo muchas cartas y documentos donde animaban a los hermanos con las palabras de Jesús y con las enseñanzas que ellos habían recibido. Y esas cartas y esos manuscritos se multiplicaban y se transmitían entre las diferentes congregaciones locales, entre las casas en las cuales estaban los creyentes. Así que la iglesia estaba dedicada a las enseñanzas de la palabra de Dios. Estaban dedicados a escudriñar la palabra de Dios, estaban dedicadas a la unidad de propósito. Dice la Escritura que estaban unánimes, y esa palabra es el griego koinonia, tenían unidad de propósito, estaban unidos, y qué importante es eso, hermanos, unidad de propósito. Estaban dedicados al partimiento del pan, ¿verdad? Y tú no comes con extraños, comes con amigos, con hermanos, con familia, así que comían juntos, hermanos, tenían esa comunión importante y estaban dedicados a la oración. Enseñanza de las Escrituras, unidad, comunión y oración. Hermanos, con el paso de los siglos eso cambió y ya el cristianismo no se ha ido dando eminentemente, no se ha ido dando en casas, sino se ha dado en templos. Ahora, en esta circunstancia de la pandemia, nos hemos restringido ni siquiera a estar en casas o en templos, sino en nuestras propias casas cada uno. Pero, hermanos, los principios no cambian. Las formas pueden cambiar, pero los principios no cambian. Así que en pandemia o fuera de pandemia, la iglesia tiene que seguir dedicada a la enseñanza, escuchando la palabra, escudriñando las escrituras, aprendiendo la palabra del Señor. La iglesia, a pesar de pandemia o sin pandemia, debemos seguir en unidad de propósito. Tal vez yo no puedo ir a abrazar a mi hermano, pero puedo esforzarme en llamarle, puedo esforzarme en orar por mi hermano o mi hermana. Puedo esforzarme. Todos tenemos celular, hermanos. Vuelvo a repetir, aunque sea un piojo. Todos podemos llamar o mandar un mensaje de texto. Esforcémonos, esforcémonos. No tengamos la idea equivocada. No, ya me buscarán. Que el pastor me llame, pues. Y si no me llama, entonces yo no quiero saber nada de la iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es inmadurez espiritual. Eso es inmadurez. Busca a tus hermanos también. Yo lo he dicho 1000 veces, no solo es labor del pastor llamar y buscar, es tu responsabilidad también. Y si no lo estás haciendo, entonces arrepiéntete. Tienes que hacerlos. Es tu familia espiritual, son tus hermanos también. No vivas solamente esperando lo que tú puedas recibir. También aprendamos a dar a los demás. Partimiento del pan, comunión. Bueno, en este momento no podemos tener esto, pero hermanos, aún podemos hacerlo en nuestros hogares. Aún podemos orar por nuestros hermanos y preocuparnos por ellos y dedicados a la oración. Por supuesto que eso lo podemos hacer en cualquier lugar. Aún así, las transmisiones que hacemos y los servicios en vivo que hacemos es una forma débil, ¿no? Ligera,
de poder tratar de mantener esa comunión. Aún así, hermanos, es importante que usted haga el esfuerzo de estar en comunión con nosotros, con los hermanos, tratando de conectarse en las oportunidades que le es posible, haciéndose presente, orando por los hermanos, enterándose de lo que sucede, preocupándose por recibir la palabra de Dios. Y hermanos, si usted no puede conectarse a la hora del servicio, pero puede pedirle a alguien, hermano, pásame la prédica, pásame el audio. Preocúpese, hermano, preocúpese por el amor de Dios. Usted tiene que preocuparse. Usted tiene que preocuparse por alimentarse también. Si usted se queda sin comer en casa y nadie cocina en casa, ¿usted qué va a hacer? Ah, bueno, nadie cocinó, me echaré a morir de hambre. No, usted se busca qué comer. Se fríe un huevo, se prepara un arroz, creo que cualquiera puede hacer esto, freírse un huevo y prepararse un poco de arroz, ¿verdad? Se compra un pan y se come su sándwich y no se muere de hambre, ¿verdad? Se esfuerza. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Dice, no, yo no puedo conectarme en la hora del servicio. Me morí de hambre espiritualmente. No, hermano, te tiene que buscar la manera como alimentarse de las Sagradas Escrituras. Otras características que vemos en esta iglesia naciente era un temor reverente a Dios, y muchas señales y prodigios, dice, se hacían entre los apóstoles. O sea, Dios seguía utilizando a los apóstoles del Señor de una manera poderosa. Había unidad de propósito, preocupación los unos por los otros, porque dice que nadie había con carencia, porque todos los que tenían bienes lo vendían y lo ponían a disposición de los demás para que todos pudieran tener algo. Y eso, hermanos, es algo que hemos tratado de hacer en estos tiempos de pandemia, ayudando y haciendo llegar alguna ayuda a los hermanos que tienen necesidad, y siempre estaremos dispuestos a hacerlo en la medida de las posibilidades. Si hay alguna familia o un hermano que tiene necesidad, pues sabemos como familia que podemos socorrerles, podemos ayudarles, podemos hacernos presente también como iglesia del Señor. En el templo y en las casas, dice, los creyentes hacían vida juntos, alabando al Señor. Este estilo de vida, hermanos, los hizo relevantes ante el pueblo. Dice la Escritura que la iglesia tenía favor, el pueblo se sentía agradado, tenía favor para con el pueblo, ¿no? La iglesia, el pueblo veía y decía, esta iglesia es algo hermoso, es algo bonito, verles cómo viven juntos, cómo tienen comunión, cómo tienen armonía. Esa es la verdadera relevancia, hermanos. Dios obraba en medio de ellos y a través de ellos, dice, añadiendo, dice el verso 47, añadiendo cada día más personas al pueblo de Dios. Así que imagínate, había bastante trabajo por hacer. Recuerda que eran solo 12 apóstoles. Y ya sabemos, y luego vamos a ver los siguientes capítulos, que empieza a aparecer la figura de los ancianos, la figura de los diáconos, la figura de otros hermanos como Bernabé y muchos más, que se empiezan a levantar como servidores del Señor para ayudar. Imagínate, ya se habían convertido 3,000, luego se convirtieron 5,000 más, y luego se convirtieron muchos más. Dice que cada día el Señor añadía más personas, así que había un montón de gente a la cual evangelizar, a la cual discipular, a la cual entrenar, a la cual pastorear. Así que pensar que 12 personas podían hacerse cargo de todo eso era imposible. Definitivamente Dios iba levantando más personas, de tal manera que todos estaban ocupados trabajando, hermanos, predicando el evangelio, entrenando, discipulando, teniendo una vida juntos, en comunión, en armonía, y eso es la verdadera relevancia. En un mundo individualista, egoísta, donde cada uno baila con su propio pañuelo, donde cada cual se preocupa por su vida y no le importa la de los demás, una iglesia que aún mantiene un sentido de familia, de comunión, que nos preocupamos los unos a los otros, que cuando termine este tiempo de pandemia nos visitamos, nos amamos, comemos juntos, servimos juntos. Eso es un choque, hermanos. Hay muchas personas que piensan, una iglesia es relevante porque toca música moderna, estilos modernos, porque nos vestimos con jeans, porque usamos smartphones, porque usamos tecnología. Una iglesia no es relevante por eso, hermano. Una iglesia no es relevante por eso. La verdadera relevancia no se trata de cómo te vistas o qué idioma hables o si hablas las jergas que el mundo habla. Una iglesia es relevante porque es impactante a la sociedad. Y en una iglesia, en una sociedad, egoísta, individualista, que cada uno se preocupa por sí mismo, una iglesia que es fuerte, como una familia unida, en que los creyentes se aman, se preocupan, se buscan, oran los unos por los otros, se apoyan mutuamente, enseñan la palabra y están unidos. No cada uno dispara por su lado, sino que están unidos en un mismo propósito, siguiendo a sus pastores, a sus líderes, avanzando juntos en una misma visión. Eso es impactante. Porque eso no ves en el mundo, hermanos. Eso no ves en el mundo. En el mundo tú ves división. En el mundo tú ves que cada uno tiene intereses subalternos. Cada uno jala para su propio molino. Cada uno hace lo que quiere hacer. Y si están de acuerdo en algo es porque hay beneficio propio. Si no, no estarían de acuerdo.
Mira ahorita nomás el gran dilema que hay en este país entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué hay ese problema? Porque cada uno tiene su propia opinión, cada uno tiene su propio parecer, cada uno defiende sus intereses. Pero si el mundo puede ver una iglesia, hermanos, unida, que está bajo su autoridad espiritual, está avanzando juntos, buscando los intereses del Señor, amándonos, preocupándonos, orando los unos por los otros, eso es diferente. Y no necesitamos andar con jeans, no necesitamos cantar ritmos modernos, modernosos, no necesitamos vestirnos con jeans y decir, ¡hey, qué chévere! No, no necesitamos. Porque eso no significa la verdadera relevancia. Terminamos entonces. Importante. Una iglesia poderosa es relevante ante el mundo, no por sus formas, sino por su vivencia. Manifiesta unidad, amor, preocupación, sincera por los otros, un liderazgo sano, creyentes que viven juntos en amorosa comunión. ¿Cómo esto puede afectar nuestras vidas, hermanos? Termino con esto. Una iglesia poderosa busca vivir en comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos? Orando al Señor, viviendo en santidad, buscando la palabra de Dios, honrando al Espíritu de Dios, pidiéndole que nos dirija, que nos use, que nos llene de poder, que nos utilice para expandir el Evangelio. Una iglesia poderosa es poderosa desde el púlpito y por cada uno de los hermanos, porque desde el púlpito y por cada uno de los hermanos predicamos a Cristo Jesús, estudiando la palabra de Dios constantemente, honramos la palabra de Dios, nos preparamos en la palabra de Dios, estamos listos a presentar esperanza de la fe, presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Predicamos constantemente la palabra, todo el tiempo, en el mercado, en las casas, en el trabajo, a nuestros amigos, vecinos, familiares, colegas. Constantemente estamos predicando el Evangelio, estamos honrando al Señor. Estamos estudiando, aunque sea una horita, media horita al día, dedicándonos a estudiar la palabra, a estudiar nuestros cursos, a ver nuestros videos y a estudiar y escudriñar lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar. Una iglesia poderosa es una iglesia relevante ante el mundo, no por su forma, sino por su amor, por su vida activa en el ministerio, por su unidad, como la familia espiritual que somos. Entonces, hermano, yo te animo y te pido, por favor, ayúdanos a orar para que Dios nos conceda ser una iglesia poderosa. Poderosa en el servicio, poderosa en el evangelismo, poderosa en la oración, poderosa en el discipulado, poderosa, hermanos, en el amor. Una iglesia que realmente es de impacto al mundo que nos rodea y que Dios nos utilice de esa manera para la gloria de su nombre, para extender el evangelio muchísimo más. Esa es la clase de iglesia que queremos ser, hermanos. Una iglesia que va a marcar un impacto, no solamente aquí en San Juan del Lurigancho, sino en todos los lugares donde Dios nos conceda llegar para la gloria de su nombre. Vamos a orar.